El frío del mármol aún me quemaba las palmas de las manos. No, gritó alguien, o quizás fui yo. Un susurro antiguo, algo que no era lobo, pero sí más viejo que el tiempo, me dijo, no lo sueltes. La hoja, esa chatarra oxidada que nadie había podido mover en 3 siglos, ya no era solo metal. Era una extensión de mi propia sangre, hirviendo y pulsando. Mis dedos se habían curvado alrededor de la empuñadura áspera, no por voluntad propia, sino como si la misma hoja me hubiese reclamado. Y entonces, de la herrumbre, la luz. Primero un destello tenue, luego una explosión plateada que lo llenó todo. El color de la luna y de una magia que se creía olvidada hace 500 años. El gran salón de la manada de la luna plateada, ese lugar donde olía a colonia cara, venado asado y esa noche a un miedo palpable, ahora se inundaba con esa luz etérea. Yo, María la dormida, la que nunca había aullado ni sentido la voz de la bestia en su cabeza, no entendía nada, solo había caído. Un tropiezo, un accidente más en mi vida insignificante. Pero cuando el brillo me envolvió, no hubo dolor, sino una descarga eléctrica que me recorrió hasta el alma. Era como si mi sangre, tan corriente y anodina, se estuviera transformando en luz líquida de estrellas. Mi corazón, no sé si dejó de latir o si latía al ritmo de un universo entero. Lo único que sé es que la chica de las manos cicatrizadas, la que fregaba los suelos y mantenía la vista baja, echó la cabeza hacia atrás, y en lugar de un grito salió un sonido, una orden, y entonces me levanté. La hoja de Morgan, esa que había resistido los músculos de alfas y betas de toda la península, se alzó conmigo como si no pesara nada. La gente se quedó muda. 200 o 300 personas, todas con la boca abierta, los ojos clavados en mí. La sirvienta con el uniforme gris manchado, ahora con una espada que vibraba con la promesa de una guerra ancestral. Sentí el pulso, no de la hoja, sino de mi propio cuerpo, resonando. Miré el metal, un plateado perfecto, con runas que brillaban como latidos, y luego levanté la vista. Carlos no miraba la espada, me miraba a mí. Sus ojos, antes velados por la locura que se apoderaba de él, estaban desorbitados. El carmesí había desaparecido, dejando un oro tan puro y penetrante que me quitó el aliento. Tú, susurró, y esa palabra fue la que rompió el silencio, aunque de alguna manera lo hizo más denso, más pesado. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi mente en esos días era un torbellino. Recordar la secuencia exacta de los acontecimientos es casi imposible. Creo que la noche de la ascensión, esa que celebraba el aniversario de su ascenso al trono, empezó con el olor dulzón de la hipocresía. Todas esas familias importantes fingiendo no querer apuñalar por la espalda a Carlos, el rey Alfa. Mis muñecas me dolían de tanto cargar la pesada bandeja de copas de champán. Mi sitio era la sombra, el rincón donde los muebles viejos acumulaban polvo. Era invisible, una dormida, como nos llamaban a los que no teníamos lobo. Menos que la tierra bajo las botas de los guardias. Solo María, la que limpiaba. «¡Apártate, callejera!», siseó Ana, la jefa de las Omegas. Su vestido costaba más de lo que yo ganaría en 100 vidas. Desde el orfanato, Ana se había propuesto hacerme la vida imposible. Me tambaleé, milagrosamente sin dejar caer la bandeja. «Perdón, Ana», murmuré, retirándome a la oscuridad de un pilar de mármol. Ella se revisó en un ventanal con una mueca. «Fuera de la vista, el rey Carlos está de muy mal humor. Dicen que la locura se lo está llevando. Si te huele a ti una dormida, podría arrancarte la garganta para calmarse». Tragué saliva,
aferrando la bandeja. Levanté la mirada hacia el estrado. Ahí, en un trono de hierro negro, estaba Carlos, imponente. No se recostaba, sino que parecía tenso, a punto de saltar. Su pelo oscuro caía sobre unos ojos que brillaban con un tenue y perturbador rojo carmesí. La señal, la locura, una maldición genética de su linaje. Sin una compañera de verdad que lo anclara, su poder acabaría consumiéndolo. Y frente a él, sobre un pedestal, la única esperanza, la hoja de Morgan, la chatarra. Se veía como eso, un trozo de metal picado, oscuro, pesado y dentado. Ni siquiera parecía una espada. Un pisapapeles, diría yo, pero la profecía era clara. Quien levante el hierro purificará el linaje. Decenas lo habían intentado esa noche. Alfas robustos, betas que podían levantar un carro de bueyes, ni un milímetro. Carlos los observaba con un silencio aburrido y letal. Otro fracaso. Su voz retumbó, silenciando el murmullo general. Se puso de pie y sentí cómo la presión del aire descendía. ¿Es esto lo mejor que tienen para ofrecer las manadas? Idiotas musculosos tirando de un pisapapeles. Un anciano, José, el gran anciano, se adelantó, inclinándose profundamente. Mi rey, quizás la hoja esté simplemente muerta. Una reliquia. Quizás no haya cura. Entonces moriré, dijo Carlos, bajando los escalones con un movimiento fluido, depredador. Y antes de enloquecer, reduciré este consejo a cenizas por vuestra incompetencia. La amenaza flotó en el aire. Los invitados se movían nerviosos. Yo intentaba retroceder hacia las cocinas. No quería parte de aquello. Solo quería terminar mi turno, volver a mi catre en los cuartos de servicio y leer mis libros robados. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Mientras Carlos se abría paso entre la multitud de nobles aterrorizados, un alfa joven y borracho, Miguel, el hijo de un diplomático visitante, tropezó. Se tambaleó hacia atrás, chocando de lleno conmigo. ¡Fíjate, basura!, gritó Miguel, empujándome violentamente para salvar su dignidad ante el rey. El empujón fue fuerte. Perdí el equilibrio sobre el pulido mármol. La bandeja de champán voló por los aires, el cristal estalló con un estruendo ensordecedor. No solo caí, fui lanzada hacia adelante, deslizándome por el suelo, directamente al centro de la sala. Luché por detenerme. Mis manos arañaban el suelo. Me deslicé hasta el pedestal. La sala contuvo el aliento. Una ofensa grave. Que una sirvienta estuviera tan cerca de la reliquia sagrada, por no hablar de interrumpir al rey. Me quedé inmóvil, de rodillas, mirando las botas del rey Alfa. Estaban a centímetros de mi nariz. Cerré los ojos, esperando el golpe, esperando la muerte. ¡Levántate! La voz de Carlos fue un gruñido bajo que me vibró en el pecho. Me apresuré a ponerme de pie, pero mi pie resbaló en un charco de champán. Me agité, mi centro de gravedad se desplazó salvajemente. Para no volver a caerme de bruces, extendí mi mano derecha a ciegas. Mi palma golpeó el metal frío y dentado de la hoja de Morgan. «No», gritó Ana desde un lado. «No la toques, inmunda». Pero ya era tarde. Mis dedos se curvaron alrededor de la áspera empuñadura. Esperaba que el metal estuviera helado. En cambio, estaba caliente. No tibio, sino ardiente. Una onda de choque me golpeó, no de dolor, sino de pura, sin adulterar, electricidad. Se estrelló contra mi pecho, deteniendo mi corazón por un único y aterrador latido. Intenté retirar la mano, pero no pude. El metal parecía fusionarse con mi piel. Y ahí es donde entra mi historia. El ruido, el clamor en su cabeza,
La locura, todo había desaparecido, como por arte de magia, por haberme tocado. Me hizo sentir extraña, como si fuera un instrumento, más que una persona. ¿Y qué me dices del rey Alfa? El hombre más poderoso, postrado de rodillas ante mí, una sirvienta. Imaginaos la escena. Es tan inverosímil, tan digno de una de esas novelas de fantasía baratas que leía a escondidas en mi catre. Yo era la nada, y él era un dios. Pero allí estaba el gran Carlos Blackwood, alfa de la manada obsidiana, prometiéndome su vida, su mente en silencio por primera vez en años. ¿Quién lo hubiera dicho? Era una locura total, lo admito. ¿A vosotros os habría parecido creíble? Su voz era acero. Ella no es nadie, José. Me congelé. Y luego, la profecía nunca fue sobre un rey guerrero. Quien levante el hierro purificará el linaje. Me miró con esos ojos dorados. Yo, Carlos Blackwood, alfa de la manada obsidiana, te juro mi vida. Tú llevas la luz, María. Eres la compañera que la diosa de la luna me prometió. La palabra compañera me golpeó como una bomba. Compañera, chirrié, y no sé si fue mi voz o la de un ratón asustado. No, hay un error. Soy una dormida. No tengo lobo. No puedo ser la compañera de un alfa. Él se levantó lentamente, majestuoso, eclipsándome, protegiéndome de las miradas de la sala. Me cogió la mano que sostenía la espada. No eres una dormida, dijo suavemente. Una sonrisa oscura en sus labios mientras miraba las runas plateadas que brillaban. Una dormida no puede despertar un arma de los dioses, María. No estás sin lobo. Eres algo completamente diferente. Y que Dios ayude a cualquiera que intente quitarte de mi lado. Se volvió hacia la multitud, su rostro endurecido en una máscara de furia. Desalojen la sala, ordenó. No era una petición, era una expulsión. Mientras los invitados se atropellaban para escapar de la furia del rey, el cansancio me abrumó. La espada cayó al suelo, mis rodillas flaquearon. Carlos me atrapó antes de que cayera. Me tomó en sus brazos, al estilo nupcial, pegándome a su pecho como si fuera de cristal. Te tengo, susurró en mi pelo mientras la oscuridad de la inconsciencia me envolvía. Lo último que recuerdo es el olor a lluvia y cedro, o eso creo. Ojalá hubiera visto la cara de Ana en la multitud. No era miedo, era cálculo, y la forma en que José, el gran anciano, hizo una señal a una figura en la sombra en el balcón. El rey había encontrado su cura, pero los tiburones olían sangre en el agua. Desperté sintiendo seda contra mi piel, un lujo tan extraño que se sintió como una violación. Abrí los ojos, esperando la pintura gris desconchada del techo de los cuartos de los sirvientes. En cambio, vi un fresco del cielo nocturno pintado con gemas machacadas que brillaban con una luz tenue. Intenté sentarme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera nadado en melaza. Tranquila, retumbó una voz profunda desde un rincón de la habitación. Tu adrenalina bajó. Has estado dormida 14 horas. Me congelé, giré la cabeza lentamente para ver a Carlos Blackwood sentado en un sillón de terciopelo. Se había quitado la chaqueta formal. Su camisa estaba desabotonada en el cuello. Las mangas remangadas revelaban antebrazos tensos de músculos. Sostenía un vaso de líquido ambarino, pero no bebía. Me observaba con una intensidad que hacía que el aire de la habitación se sintiera denso. ¿Dónde estoy? Grazné, la garganta seca. La suite real, dijo Carlos dejando el vaso. Mis aposentos. El pánico me asaltó. Me arrastré hacia atrás, aferrando el edredón a mi barbilla. No debería estar aquí. Si Ana me ve, si el ama de llaves se entera. Carlos me interrumpió,
su voz tranquila pero autoritaria. Ana me obedece, el ama de llaves me obedece, todos me obedecen. ¿Y tú? Se puso de pie y caminó hacia la cama. Tú solo le respondes a la luna. Se detuvo al borde del colchón. De cerca, el cambio en él era asombroso. La neblina carmesí que había nublado sus ojos durante años había desaparecido por completo. Sus ojos eran de un oro claro y penetrante, salpicados de verde. Se veía más joven, pero infinitamente más peligroso. La locura, susurré, recordando la escena en el salón. ¿Ha vuelto? No, dijo Carlos. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no tocarme todavía. Está en silencio. Por primera vez desde que mi padre murió, mi mente es mía. Por ti. No hice nada, insistí, mirándome las manos. Eran las mismas manos ásperas y cicatrizadas de una criada que fregaba suelos con lejía. Me caí, cogí un trozo de metal para no romperme la nariz. Eso es todo. Levantaste la hoja de Morgan, corrigió Carlos. Una hoja que pesa 130 kilos para los indignos. La levantaste como si fuera un juguete. Se llevó la mano al bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La colocó en la mesita de noche. El doctor Sterling te examinó mientras dormías, continuó Carlos. Hizo análisis de sangre. Encontró algo interesante. Mi corazón martilló. ¿Qué? ¿Que estoy enferma? Que no eres una loba, dijo Carlos suavemente. Pero tampoco eres humana. Tus células sanguíneas absorben la plata. Normalmente la plata nos quema, nos debilita. Pero tú actúas como un conductor. Eres de sangre plateada, María. Un linaje que se creía extinto desde la Gran Guerra. Negue con la cabeza. Eso es un cuento de hadas. Mis padres no eran nadie. Murieron en un ataque de renegados cuando yo tenía 3 años. Quizás, dijo Carlos, o quizás estaban escondidos, escondiéndote a ti. Extendió la mano, suspendiéndola sobre la mía. ¿Puedo? Dudé, luego asentí. Tan pronto como su piel tocó la mía, un escalofrío de electricidad estática saltó entre nosotros. No fue doloroso, fue magnético. Sentí un tirón en el pecho, una atracción física hacia él. ¿Sientes eso?, murmuró Carlos, sus ojos oscureciéndose. Ese es el vínculo. Mi lobo te reconoce. Eres el ancla, lo único que evita que la bestia consuma al hombre. Soy solo una criada, susurré. Las lágrimas me picaban los ojos. No sé cómo ser, lo que sea que necesites que sea. No sé cómo ser una reina. La expresión de Carlos se endureció. No necesito una reina que sepa saludar a las multitudes. Necesito sobrevivir. Y ahora mismo, eres la única razón por la que respiro. Llamaron a las pesadas puertas de roble. El gruñido de Carlos fue instantáneo, un suave rumor animalístico que vibró a través del colchón. ¡Adelante!, ladró, su semblante cambiando de tierno a imperioso en una fracción de segundo. La puerta se abrió y José, el gran anciano, entró. Se veía pálido. Sus ojos se dirigieron nerviosamente a mí. Su Majestad, José hizo una reverencia rígida. El consejo exige una audiencia. Las manadas están alborotadas. Dicen que ha sido embrujado por una sirvienta que usa magia oscura. Que hablen, dijo Carlos con desdén. Están exigiendo que la prueben, presionó José, una gota de sudor rodando por su sien. El juicio de la piedra lunar. Si ella es realmente su compañera y verdaderamente de sangre plateada, la piedra brillará de blanco. Si es una bruja, se pondrá negra y deberá ser ejecutada. Jadeé. Carlos se puso de pie en un borrón de movimiento. Cruzó la habitación
y agarró a José por las solapas de su traje caro, estrellando al viejo contra la puerta. «¿Amenazas a mi compañera en mi casa?», Carlos gruñó, sus colmillos extendiéndose. «Es la ley, Carlos», sofocó José. «No puedes coronar a una don nadie sin pruebas. El Alfa Supremo del Oeste ya está movilizando sus tropas. Creen que estás comprometido. Si no demuestras que ella es real, tendremos una guerra civil antes de medianoche». Carlos lo mantuvo allí por un largo momento, su pecho jadeando. Luego empujó a José. «Preparen la piedra», dijo Carlos, su voz como hielo. «Mañana al mediodía, y José, si la miras mal otra vez, colgaré tu cabeza en las puertas». José salió corriendo de la habitación. Carlos se volvió hacia mí. Yo temblaba. «¿Un juicio?», pregunté. «Una formalidad», mintió Carlos. Podía decir que mentía. Caminó de nuevo hacia mí, agarrándome por los hombros. «No dejaré que te toquen, pero tenemos que seguir su juego por un día. Solo un día». Me atrajo hacia su pecho, me tensé, luego me relajé lentamente contra él. Olía a lluvia, cedro y poder puro. Por un momento me sentí segura, pero al mirar por encima de su hombro, vi la caja de terciopelo en la mesita de noche. Estaba ligeramente abierta. Dentro no había un anillo. Era un grillete, un brazalete delgado y delicado hecho del mismo hierro oscuro que la hoja maldita. No era un regalo, era una correa. Mientras tanto, en la mente de Ana, la jefa de las Omegas, las cosas eran muy diferentes esa mañana. Observaba a María, la estúpida, dormida, sentada en la cama de seda como una muñeca, una criada con cicatrices en un vestido esmeralda de seda. Ana no podía evitar una risa amarga. Había pasado años espiando a Carlos, leyendo libros antiguos, esperando el día en que la profecía lo consumiera y ella, Ana, su leal Omega principal, pudiera ser la fuerza estabilizadora que él necesitaría desesperadamente. Y de repente, nadie. Un accidente. «No te estoy sirviendo», le espetó a María, virtiendo el té con movimientos bruscos. «Estoy revisando la mercancía». Para Ana, María no era una persona. Era la solución temporal de Carlos, un objeto. La había visto antes, el fuego en los ojos de Carlos, la necesidad brutal que lo consumía. Y Ana había encontrado el libro, las viejas escrituras. Sabía la verdad. Sabía que María era un sifón, una batería que Carlos usaría hasta agotarla. Había visto el dolor en los ojos de Carlos cuando miraba el grillete de hierro que, en realidad, era un lazo vitalicio. No era amor, no podía serlo. Era la desesperación de un rey que se negaba a morir. Ana le lanzó el papel, la copia de esa horrible página. Quería que María supiera, quería que huyera, no por piedad, sino para evitar que Carlos se uniera a esa insignificante dormida y así arruinara sus propias posibilidades de ascender, de ser la que finalmente tomara el lugar de la compañera muerta y débil. Abrió la puerta, un segundo demasiado, una puerta a la libertad para la mercancía. Que corriera, que la piedra lunar la declarase bruja, o que la maldita sangre plateada la consumiera. Cualquiera de las opciones era mejor que la que esta María, esta mancha en la pureza de la manada, había traído. Su plan era maquiavélico, lo sé, pero lo que hizo fue su propia visión de cómo salvar a Carlos, o tal vez de cómo salvarse a sí misma. Esperé 5 minutos, 5 eternos minutos. El papel temblaba en mis manos. Parasitario, agotador. Era por eso que él me había tocado el rostro con tanto asombro, no amor sino alivio. ¿Estaba feliz de haber encontrado una batería nueva? Miré la ventana, luego la puerta. Tenía que saber. Me acerqué a la manija, desbloqueada. Ana había saboteado la cerradura,
Me deslicé por el pasillo. Estaba vacío. Los guardias debían de estar cambiando de turno o distraídos con el inminente juicio. No corrí hacia la salida. Corrí hacia el único lugar donde podía encontrar la verdad, el estudio del rey. Navegué por los corredores del castillo que había limpiado durante años. Conocía los pasadizos de servicio mejor que nadie. Me deslicé por un armario de ropa blanca y salí justo al lado de las pesadas puertas de caoba del estudio. Dentro oí voces. «Está desprevenida, Carlos», la voz de Ignacio, el estratega militar de la manada. «Si los alfas del oeste la ven flaquear, atacarán. No flaqueará». La voz de Carlos era firme. «Pero el costo», Ignacio dudó. «Conoces la historia de las sangres plateadas. Si la unes a ti completamente, si completas la marca de apareamiento». «Conozco los riesgos», Carlos espetó. Pegué la oreja a la madera, el corazón se me detuvo. «¿Estás dispuesto a sacrificarla?», preguntó Ignacio. «¿Para mantener tu cordura?». Hubo un largo silencio. Contuve la respiración, rezando para que dijera que no, para que dijera que preferiría volverse loco antes que hacerme daño. «Soy el rey», dijo Carlos, su voz desprovista de emoción. «Mi cordura es lo único que impide que este reino arda. Los sacrificios son necesarios». Retrocedí, la mano en la boca para ahogar un sollozo. Él lo sabía. Él sabía que moriría y aún así iba a hacerlo. La ternura, la protección, todo era solo para mantener al sacrificio saludable hasta la masacre. Me di la vuelta y corrí. No me importaban los guardias, no me importaba la ropa. Corrí por el pasillo, dirigiéndome a la escalera de servicio. Tenía que salir, tenía que desaparecer. Atravesé la pesada puerta que conducía a la escalera, pero choqué contra un muro de músculo. Levanté la vista, jadeando. Allí estaba bloqueando mi camino Rafael, el capitán de la guardia. Sonreía, pero no de forma amigable. «¿Algún lado, señorita María?» «Déjame pasar», ordené, tratando de canalizar la energía que había sentido con la espada. Pero sin la hoja me sentía pequeña y débil. «Órdenes del rey», dijo Rafael, agarrándome el brazo. Su agarre era brutal. «Nadie se va, especialmente no la cerda premiada antes de la feria». «¡Suéltame!», grité forcejeando. «¡Tráiganla!». Una voz retumbó por el pasillo. Carlos estaba allí. Debió de haber oído el alboroto. Parecía furioso, pero no miraba a Rafael. Me miraba a mí. «Te dije que te quedaras en la habitación», dijo Carlos, caminando hacia nosotros. El aire a su alrededor crepitaba con estática. «Te oí», escupí. Las lágrimas corrían por mi rostro. «Te oí decirle a Ignacio que soy un sacrificio, que me vas a usar y luego me tirarás». Carlos se detuvo, su rostro palideció. «María, no oíste todo». «Oí suficiente». Le arranqué el brazo a Rafael, sorprendiéndolo. Retrocedí hacia la ventana abierta del rellano de la escalera. Había una caída de 3 pisos hasta los setos del jardín. «María, aléjate de la ventana», ordenó Carlos. Su voz temblaba. «No te acerques a mí», grité. «No seré tu cura. Prefiero ser una dormida». «No lo entiendes», suplicó Carlos, dando un paso adelante. «El sacrificio no es tuyo. Es». Antes de que pudiera terminar, las sirenas empezaron a sonar por todo el castillo. Las luces rojas de emergencia parpadearon. Rafael se tocó el auricular. Su rostro se puso blanco. «Mi rey», dijo Rafael con urgencia. «Violación del perímetro. La manada occidental. No solo se están movilizando, están aquí. Han violado la puerta norte». Carlos maldijo.
Me miró, dividido entre la guerra a su puerta y la mujer en la ventana. «Ciérrala en la habitación del pánico», ordenó Carlos a Rafael, su voz dura de nuevo. «Átala si es necesario, pero no dejes que los lobos del oeste la capturen». «¡Carlos, no!», grité mientras Rafael se abalanzaba sobre mí. «Es por tu propio bien», dijo Carlos, dándome la espalda mientras se dirigía a la sala de guerra. «Ódiame si quieres, María, pero te mantendré con vida». Mientras Rafael arrastraba a una María que gritaba hacia la oscuridad del ala de seguridad, la primera explosión sacudió las paredes del castillo. La guerra por la sangre plateada había comenzado. El castillo tembló con otra explosión. Polvo llovía del techo de piedra del pasillo del ala de seguridad, cubriendo mi pelo de gris. Rafael no me llevaba a la habitación del pánico. Me di cuenta en el momento en que pasamos la pesada puerta de acero de la bóveda real. La habitación del pánico estaba reforzada con titanio y hechizos protectores. Era el lugar más seguro del territorio. Pero Rafael me arrastró más allá. Su agarre en mi bíceps era cruel. «Te equivocaste de desvío», jadeé, clavando mis talones en la alfombra. «La bóveda está allí». «La bóveda es un ataúd», gruñó Rafael sin mirar atrás. «Si la manada del oeste traspasa las paredes, ese es el primer lugar en el que taladrarán. Te llevo a la salida». «¿Qué salida? No hay salida en el ala oeste». Rafael se detuvo bruscamente frente a un tapiz que representaba al primer rey Alfa. Arrancó la tela, revelando un pasadizo de piedra húmedo y toscamente excavado. Un túnel de servicio viejo y olvidado. «Entra», ordenó Rafael, empujándome. Tropecé en la oscuridad. El aire olía a moho y tierra húmeda. «¿A dónde lleva esto?» «Al borde del bosque», dijo Rafael, sacando una linterna de su cinturón. «Un transporte está esperando». Me detuve. Los pelos de mis brazos se erizaron. «¿Un transporte?» Carlos no ordenó un transporte. Dijo que me encerraran. Rafael me encendió la linterna. El haz era cegador. Detrás de la luz, su voz era burlona. «Carlos ya no da las órdenes, mi amor. A estas alturas, la vanguardia del oeste probablemente ya ha irrumpido en la sala del trono. El rey Carlos estará muerto en una hora». Oh, mi sangre se volvió hielo. «Tú estás trabajando con ellos». «Estoy trabajando para el lado ganador». Rafael sonrió con desprecio. «El Alfa Ricardo me ofreció un territorio propio. Todo lo que tenía que hacer era entregar la batería». La batería. La palabra me revolvió el estómago. «No iré», susurré, retrocediendo. «No tienes elección». Rafael se abalanzó. Reaccioné por instinto. No tenía la hoja de Morgan, pero tenía miedo, y tenía esa extraña energía que zumbaba y que se había estado acumulando en mis venas desde que desperté. Cuando la mano de Rafael alcanzó mi garganta, grité. Una liberación vocal pura de poder. Un pulso de luz plateada brotó de mi pecho. No fue una explosión dirigida, sino una onda de choque omnidireccional. Golpeó a Rafael como una pared física. El enorme Alfa fue lanzado hacia atrás, golpeándose contra la pared de piedra del túnel. La linterna cayó al suelo, girando salvajemente. Me quedé mirando mis manos. Brillaban débilmente. No esperé para maravillarme. Me di la vuelta y corrí de regreso al castillo, de regreso al peligro. Si Rafael tenía razón, si Carlos estaba caminando hacia una trampa, tenía que advertirle. Lo odiaba por querer sacrificarme, pero no podía dejar que muriera. Salí del túnel y entré en el corredor principal justo cuando las ventanas al final de la sala se hicieron añicos. 3 lobos, enormes y peludos, con el distintivo pelaje gris y rojizo de la manada occidental, saltaron por el cristal. Gruñeron, la saliva goteando de sus mandíbulas,
Sus ojos se fijaron en mí. Me congelé. No podía luchar contra 3 cambiaformas. El lobo principal se agachó, listo para saltar. De repente, un borrón de pelaje negro como la medianoche lo interceptó en el aire. Un lobo negro, más grande de lo que nunca había visto, con ojos como oro ardiente, chocó contra el intruso. El sonido del impacto fue como el choque de 2 trenes de mercancías. Carlos estaba en su forma de lobo, una bestia aterradora de puro músculo y rabia. Arrancó la garganta del primer lobo occidental en segundos. Una muerte brutal y eficiente. Los otros 2 dudaron, sintiendo el poder de un verdadero alfa. Carlos no les dio tiempo para recapacitar. Se abalanzó, rompiéndole la columna vertebral al segundo lobo con un crujido nauseabundo. El tercer lobo intentó huir. Huir, pero Carlos lo alcanzó, arrastrándolo. El silencio se cernió sobre el pasillo, roto solo por un fuerte jadeo. El lobo negro se volvió lentamente hacia mí. Su hocico estaba manchado de sangre. Gimió suavemente, un sonido de pregunta, de preocupación. Luego, los huesos se partieron y se movieron. Carlos se puso de pie en forma humana, desnudo de cintura para arriba, con sangre manchada en el pecho. No le importaba la carnicería a su alrededor. Solo me miró a mí. «Estás sangrando», dijo, su voz áspera. Señaló un pequeño corte en mi mejilla donde el cristal me había rozado. «Rafael», jadeé, la adrenalina me hacía temblar. «Es un traidor. Intentó llevarme con Ricardo». Los ojos de Carlos brillaron con una luz aterradora. «Rafael está muerto, solo que aún no lo sabe». «Carlos, espera». Retrocedí cuando se acercó a mí. «Te oí en el estudio. Dijiste que los sacrificios eran necesarios. Dijiste que me usarías». Carlos se congeló. Los sonidos de la batalla resonaban desde los pisos de abajo, pero él parecía concentrado solo en mí. «¿Es eso lo que piensas?», preguntó, su voz baja. «¿Que yo cambiaría tu vida por mi cordura?» «Ana me enseñó el libro», grité. «La sangre plateada nos consume. Es parasitario. Sabes que me mata». «Y tú estabas discutiendo con Ignacio sobre hacerlo de todos modos». «Estaba discutiendo con Ignacio», rugió Carlos. El sonido hizo vibrar las ventanas. Sobre el ritual de vinculación, se acercó, ajeno a la sangre en el suelo. «El libro que Ana te mostró es la mitad de la historia», dijo Carlos intensamente. «Sí, el alfa extrae de la sangre plateada. La mata, a menos que el alfa complete el vínculo del alma». Parpadeé. «¿El qué?» «El vínculo del alma une nuestras fuerzas vitales», explicó Carlos, sus ojos buscando los míos. «Crea un ciclo. Yo tomo tu calma, pero te doy mi vitalidad, mi fuerza, mi inmortalidad. Pero si tú mueres, María, yo muero inmediatamente. No hay vuelta atrás». Se detuvo a centímetros de mí. «Ignacio quería que te usara como una cura temporal y luego te descartara para mantenerme vivo», susurró Carlos. Le dije que no. Le dije que estaba dispuesto a sacrificar mi propia vida para mantenerte. Ese fue el sacrificio del que hablé, unirme a ti para que no te marchitaras. Me quedé sin aliento. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Tú ibas a atar tu vida a una criada». «Iba a atar mi vida a mi compañera», corrigió Carlos. Antes de que pudiera responder, un lento aplauso resonó al final del pasillo. «Conmovedor», dijo una voz suave y untuosa. «En verdad, Romeo y Julieta con pelaje». Se volvieron, de pie al final del corredor, flanqueado por una docena de soldados fuertemente armados. Estaba un hombre con un impecable traje blanco. Sostenía un bastón de plata.
el Alfa Ricardo. Pero me temo que la obra termina aquí. Ricardo sonrió. Carlos, te ves cansado. La locura está llamando a la puerta, ¿no es así? Carlos se tensó. Vi un destello rojo en sus ojos dorados. Estar lejos de mí, luchar contra el estrés, estaba debilitando sus muros mentales. Ponte detrás de mí, María, ordenó Carlos. No, Ricardo hizo un sonido despectivo. No lo creo, muchachos. Los soldados levantaron rifles de asalto, pero no estaban cargados con plomo. Los cargadores estaban marcados con cinta roja. Balas de mercurio, veneno para los lobos. Entrega a la chica, dijo Ricardo, y te dejaré morir rápidamente, Carlos. Niégate, y te llenaré de tanto mercurio que rogarás por la muerte durante una semana. El enfrentamiento en el pasillo era un cuadro de muerte inminente. 12 rifles apuntaban al pecho de Carlos. ¿La quieres?, gruñó Carlos, su voz vibrando con los tonos duales de hombre y lobo. Tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Eso se puede arreglar, respondió Ricardo con aburrimiento. Levantó una mano. ¡Fuego! El tiempo pareció ralentizarse. Vi a Carlos moverse. No se lanzó a cubrirse. No cambió. Se puso delante de mí, ampliando su postura para proteger mi cuerpo completamente con el suyo. Iba a recibir las balas. Iba a morir por mí. No, no pensé, no calculé. Solo sentí el calor ardiente que había vivido en mis venas desde que toqué la espada y que se encendió más que nunca. No estaba solo en mi sangre, era mi sangre. Empujé mis manos hacia adelante más allá de la cintura de Carlos. ¡Alto! No fue un grito, fue una orden de pura voluntad. El aire en el pasillo tembló. Un domo translúcido de energía plateada brotó de mis palmas, envolviéndonos a Carlos y a mí en una burbuja protectora. La lluvia de balas de mercurio golpeó la barrera. En lugar de perforar, se desintegraron. La energía plateada devoró el metal, disolviendo las balas en inofensivo polvo gris que llovió sobre el suelo. Los soldados dejaron de disparar, mirando con horror. ¿Qué es esto?, siseó Ricardo. Su compostura se quebró. Ella es solo un conducto. Carlos me miró. Mis ojos brillaban completamente de plata. Sin pupila, sin iris, solo luz de luna pura. Me veía aterradora. Me veía divina. No es un conducto, susurró Carlos. Una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Ella es el arma. Me sentía agotada, mis rodillas flaquearon. Pero Carlos me atrapó. La barrera parpadeó y murió. ¡Mátenlos!, gritó Ricardo, con pánico en su voz. ¡Mátenlos ahora! Pero el impulso había cambiado. Carlos había visto lo que hice. Me había visto protegerlo. Y ese acto de devoción había destrozado los últimos restos de locura en su mente. No solo cambió, explotó en movimiento. Carlos cubrió la distancia hacia los soldados en un latido. No fue una pelea, fue una masacre. Sin el miedo a las balas, Carlos era un depredador en una habitación llena de ovejas. Atacó la línea de soldados, arrojándolos como muñecos de trapo. Yo no estaba detrás de él, estaba a su lado. Un soldado se abalanzó sobre mí con un cuchillo. No me inmuté. Me hice a un lado. Mi movimiento era fluido como el agua y bajé el pomo de mi espada prestada sobre su sien. Mientras caía, levanté mi mano. Una explosión de energía cinética plateada lanzó a 2 atacantes más contra un pilar de piedra. ¡A por ellos!, gritó Ricardo, levantándose y desenvainando su propia arma, un machete dentado. «¡Matad a la bruja! ¡Córtale la cabeza!». Los 20 soldados restantes cargaron. «¡Ve!»,
me dijo Carlos, bloqueando un golpe dirigido a mi cabeza. Coge la hoja. Miré hacia el pedestal. La hoja de Morgan seguía allí. En medio del caos de la invasión, nadie se había atrevido a tocarla después de ver lo que le hizo al rey. Estaba en el centro de la habitación, zumbando, llamándome. Corrí por el campo de batalla, me deslicé bajo la culata de un rifle, salté sobre una mesa caída y llegué al pedestal. Ricardo me vio, saltó del estrado interceptando mi camino. No lo creo, pequeña criada, se burló Ricardo. Balanceó el machete. Paré con mi espada de acero, pero la fuerza del golpe del alfa destrozó mi arma inferior. Los fragmentos de acero explotaron hacia afuera, cortándome los brazos. Retrocedí, desarmada. Ricardo rió levantando el machete para un golpe mortal. Tus padres rogaron así, ¿sabes? Me congelé. Los sonidos de la batalla se desvanecieron. ¿Qué? Las sangres plateadas, se burló Ricardo, dándome vueltas. Los casé hace 20 años. Quemé su cabaña con ellos dentro. Pensé que también había matado a la mocosa, pero aquí estás, una cucaracha que sobrevivió al fuego. Sonrió, sus dientes amarillentos. Corregiré ese error ahora. Rabia. No era la rabia caliente y ardiente de un lobo. Era la ira fría, silenciosa y absoluta de la luna. No miré a Ricardo. Miré más allá de él, a la hoja de Morgan, a 3 metros de distancia. Ven. No lo grité, lo ordené con mi alma. La hoja de Morgan vibró en el pedestal. Luego, con un chirrido metálico, voló por el aire, atraída por el tirón magnético de mi sangre. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. Se giró justo cuando la empuñadura golpeó mi palma abierta. En el momento en que mi piel tocó el metal antiguo, la sala se bañó en una luz blanca cegadora. El óxido y la vejez de la hoja desaparecieron por completo, revelando una espada de pura llama blanca. Ya no parecía una criada. Mi uniforme gris estaba hecho jirones, mi cabello salvaje, mi piel brillaba con marcas rúnicas que se enrollaban por mis brazos. Tú mataste a mi familia, dije, mi voz distorsionada, sonando como un coro de voces. Y tú intentaste matar a mi compañero. Ricardo tropezó hacia atrás. El miedo finalmente atravesó su arrogancia. No, eso es imposible. La magia está muerta. La magia dormía, dije, y tú la acabas de despertar. Balancé la hoja. Estaba a 3 metros, pero el arco de fuego plateado se extendió desde la punta de la espada, cortando el aire como un látigo. Golpeó el machete de Ricardo, partiéndolo por la mitad como si fuera papel. La fuerza del golpe hizo caer al alfa, estrellándolo contra los escalones del trono. Carlos acabó con el último de los guardias, rompiéndole el cuello al lugarteniente. Se volvió para ver a su reina arrinconando al usurpador. Ricardo se arrastró hacia atrás, subiendo los escalones hacia el trono, sangrando por un corte en el hombro. Piedad, me rindo, exijo un tribunal. Subí los escalones, la espada dejando un rastro de mármol quemado. Me detuve sobre él. Carlos subió los escalones y se puso a mi lado. No intervino, no intentó llevarse la muerte. Se quedó como mi apoyo, mi escudo, mi compañero. La diosa de la luna no hace tribunales para asesinos de niños, dijo Carlos con frialdad. Levanté la hoja. Por mi madre, por mi padre y por el alfa que intentaste romper, clavé la hoja. No fue un final sangriento. Cuando el acero plateado atravesó el corazón de Ricardo, su cuerpo no sangró. Se convirtió en cenizas. La corrupción, la codicia, el mal, simplemente fueron quemados por la pureza del arma. En segundos, solo quedó un montón de polvo gris y un traje blanco en los escalones del trono.
El silencio se cernió sobre el gran salón. Los lobos occidentales supervivientes soltaron sus armas, cayendo de rodillas. Los nobles, que se habían escondido debajo de las mesas, salieron lentamente. Ana, llorando en silencio, inclinó la cabeza hacia el suelo. Saqué la espada del escalón de piedra. El brillo se atenuó ligeramente, volviendo a un zumbido. Me tambaleé, la adrenalina se desvanecía. Carlos me atrapó inmediatamente. «Te tengo», susurró, igual que la primera noche. «¿Se acabó?», pregunté, apoyándome en su calor. Carlos miró la habitación, al consejo arrodillado, al ejército rendido y al asombro en los rostros de su manada. Me miró a mí, la mujer en sus brazos, la criada que se había convertido en guerrera, la dormida que se había convertido en salvadora. Tomó la corona de la mesa auxiliar, el pesado círculo de hierro del rey Alfa. No se lo puso en su propia cabeza. Se volvió hacia mí. «No», dijo Carlos, su voz resonando para que todos la oyeran. «Esto solo acaba de empezar». Colocó la corona sobre mi cabeza. Era demasiado grande, se deslizaba ligeramente, pero la ajusté. Carlos se volvió hacia la multitud, sus ojos brillando dorados, su mano aferrada a mi mano que brillaba plateada. «Contemplad», rugió Carlos. «María Blackwood, la reina plateada, la verdadera heredera de Morgan y la única maestra ante la que me inclinaré jamás». Carlos se arrodilló. Luego, una rodilla golpeando el suelo, besando el dorso de mi mano. Siguiendo su ejemplo, 300 personas, alfas, betas, omegas y sirvientes, cayeron de rodillas. El sonido fue como un trueno. Miré el mar de cabezas inclinadas. Miré al hombre que me amó lo suficiente como para morir por mí y lo suficiente como para vivir por mí. Apreté el agarre de la espada, mi otra mano descansando en el hombro de Carlos. La maldición estaba rota. La locura se había ido. La criada se había ido. Larga vida a la reina. ¿Y hoy qué? La verdad es que no tengo ni idea. A veces creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces siento que cometí un error, que fue demasiado rápido, demasiado predestinado. Supongo que es una mezcla de ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro. Nada es perfecto, ni siquiera cuando se supone que has encontrado tu compañero. Pero al final, es mi vida. ¿Creéis que, a pesar de todo el caos, hice lo correcto al quedarme, al confiar en Carlos? Aún ahora la duda me ronda de vez en cuando.